nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 1 minuto. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta edición de hoy lunes 6 de marzo del año 2017. Señoras y señores, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ismael Soto. Muy buenos días, buen inicio de semana para todos. Y creo que tenemos que empezar por un asunto penoso, pero que nos tiene que sacar algunas lecciones y reflexiones. Esta es una radio católica, es una radio que se ha hecho para predicar en muchos lugares del país la palabra de Dios, y en vista de que esta ha sido puesta en entredicho, por ponerlo de alguna manera, y que estamos en Cuaresma, que es un tiempo de penitencia, quiero hablarle a los católicos y decirles algunas cosas para que las tengamos claras. ¿Qué dice la Biblia sobre el amor? Qué rara forma de empezar, ¿no? Dice, Dios es amor. Eso lo dice Juan. Dios es amor. Y San Pablo, en la lectura famosísima de Corintios, que la leen normalmente cuando la gente se casa, dice cosas muy bonitas sobre el amor. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un bronce que suena o una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios. Escuchen eso, si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios. Y hasta conocer sus planes secretos. De nada me sirve mi confianza en Dios que me haga mover una montaña. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama lo soporta, lo aguanta todo, lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. Esto es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que yo creo los grupos cristianos que han salido a hacer una protesta el día sábado han olvidado. Cuaresma es tiempo de penitencia y tiempo de perdón. De pedir perdón, ¿no es cierto?, por los pecados que uno tenga, y de otorgar perdón por las ofensas que otros hayan tenido contra nosotros. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Empezó la semana pasada en miércoles. Yo no entiendo una cristiandad que no se ancla en el amor y que no se ancla en los tiempos que les toca vivir. ¿Qué pasó el día sábado? Yo les voy a contar mi experiencia el día viernes. Yo salí de acá muy contenta, me iba a la playa, y todos los puentes de la Vía Expresa y todos los puentes de Javier Prado y todos los puentes que tomé y que vi de la Panamericana Sur tenían mensajes que no eran de amor. No te metas con mis hijos, es un mensaje violento, pero puede ser hasta aceptable. Pero no a la igualdad de género. ¿Qué quiere decir igualdad de género? Quiere decir que hombres y mujeres somos iguales. Eso está en la Constitución del Perú. Es un artículo constitucional. PPK, no homosexualices a mi hijo. Ahí llamé a la fiscalía desde el Twitter. Primero porque es un insulto al presidente de la República, y segundo porque las personas homosexuales que existen, ¿no es cierto?, son tratadas como delincuentes, son estigmatizadas. Primero, es imposible homosexualizar a nadie, eso es una mentira. Que un grupo de falsos profetas, como dice la Biblia, se han encargado de difuminar entre gente pobre, de muy escasa cultura, que cree que sí es posible que alguien homosexualice a su hijo. Eso es falso, señora. Nadie puede hacer eso. Nadie. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre los homosexuales? Dice varias cosas. Pero no condena al homosexual. Lo que la Iglesia Católica condena es las relaciones sexuales fuera del matrimonio, de cualquier persona, hombre, mujer. Parejas de enamorados de hombre y mujer también, ¿se dan cuenta? Son pecados contra el sexto mandamiento en el catecismo de la doctrina cristiana, que he leído varias veces, ¿ya? Y que creo que es bien importante que ustedes lean también. No se puede hablar de homosexualidad desde la Iglesia Católica sin leer, ¿no es cierto?,
el capítulo del sexto mandamiento del Catecismo de la Iglesia Católica, que yo lo he citado muchas veces. ¿Y qué dice el Catecismo? ¿No es cierto? El Catecismo llama a una vocación de castidad. Eso es lo que llama. A una vocación de castidad de todos. ¿No es cierto? Incluso de los homosexuales. ¿Es muy difícil cumplir con el sexto mandamiento? Sí lo es. Para los seres humanos lo es. Los sacerdotes, las religiosas renuncian incluso a una vida sexual y hacen un voto de castidad. Eso no hay en los grupos protestantes, por si acaso, ¿eh? O sea, ahí sí los pastores no hacen voto de castidad, ¿ya? Pero sí le exigen, ¿no?, castidad a todos los demás. Pero en fin, paréntesis cerrado. Hay una vocación a la castidad, ¿ok? Es decir, que tu sexualidad tenga un tiempo y un lugar para desarrollarse. Dice tiempo y ese lugar es dentro de un matrimonio celebrado entre hombre y mujer. Pero dice el Catecismo Católico, ¿acaso que a los homosexuales hay que matarlos? ¿Asesinarlos si se les ve? Entonces, miren, yo les voy a leer lo que siempre les leo. Obviamente acá hay toda una explicación sobre la pornografía, la fornicación, etcétera. Pero el punto 2357 del Catecismo, 2357 del Catecismo, se los leo. Dice lo siguiente: la homosexualidad se llama castidad y homosexualidad. Castidad y homosexualidad. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. O sea, está clarísimo, estamos hablando de atracción sexual. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. O sea, el Catecismo reconoce, ¿no es cierto?, que hay una variación en las conductas sexuales a través de los siglos y las culturas. Sigue el Catecismo: su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Inexplicado. O sea, nadie se homosexualiza. No hay una explicación. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. O sea, ¿qué cosas les estoy leyendo? El Catecismo, por el amor de Dios. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que lo presenta como una depravación grave, la Sagrada Escritura, y cita el Antiguo Testamento, obviamente, la tradición ha declarado siempre, la tradición, que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural y cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementación afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Eso es lo que dice el Catecismo. 2358, y este es el que se tienen que tatuar. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. No estoy leyendo la ley peruana, estoy leyendo el Catecismo Católico. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Por eso, en la marcha del día sábado no podía participar ningún católico, porque estaba yendo contra el Catecismo, claramente contra el punto 2358. Estaba discriminando a su prójimo. Miren lo que dice además el 2358. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Las personas, el 2359, las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes del dominio de sí mismos que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada de la oración y la gracia sacramental pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Nadie los condena. Lo único que les piden es que sean castos. Ya, no se puede. Bueno, no se puede. Pero ahí nomás. Ahí nomás. Les estoy leyendo el Catecismo. Y repito, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Todo signo de discriminación injusta. Un cartel que dice PPK, vas a homosexualizar a mis hijos, es contrario al Catecismo Católico. Absolutamente contrario. ¿Ya? Porque nadie va a homosexualizar a tus hijos, y menos el presidente de la República, y menos la ministra de Educación. Entonces, ahora que ya terminé con la parte de la doctrina, pasemos al Código Penal,
que es donde hay que colocar a las personas que discriminan. Porque en el Perú también tenemos leyes. Cuando en 1900, sí, los evangélicos toman el Levítico, además, el Levítico es parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es la ley judía. Yo no sabía que eran judíos, ¿no? La ley judía con la que se crucifica a Cristo. O sea, a Cristo lo crucifican por blasfemo de acuerdo al Levítico. ¿Ustedes creen que ese es el Levítico, la ley que debemos seguir hoy? ¿La ley que tantas veces, de la cual el Señor habla? ¿No es cierto? Y no desprecia, pero dice, no, hay otra ley mejor que se llama amar a tu prójimo, como a ti mismo. Estas personas que han sido convocadas, dice radioprogramas que fueron 25,000 personas, ellos dicen que fueron 1,000,000, en fin, fueron convocadas no desde el Evangelio, de ninguna manera desde el Evangelio, menos desde el Catecismo Católico. O sea, ahí no están los católicos, que les quede bien claro a los grupos que fueron, ¿ya? Y yo no vi ninguna parroquia, ningún grupo religioso católico. Ahí estaban 4 o 5 iglesias evangélicas. Es más, el concilio evangélico no está de acuerdo con lo que ha pasado el día sábado. Y por supuesto, ellos los declaran falsos profetas, los declaran que tienen que los repudian. Pero es más, se han cometido delitos. Estoy muy contenta de que la Fiscalía investiga a un pastor llamado de apellido González, cubano, que vive en el Perú hace muchos años y se ha hecho muy rico según Ojo Público. Rodolfo González Cruz, líder del Movimiento Misionero Mundial. Ese Movimiento Misionero Mundial tiene un nombre que parece católico, ¿no? Sí. Pero no, este señor que se ha hecho rico y que tiene una magnífica casa en Casuarinas, porque ellos no tienen ni castidad, ni pobreza, ni nada de esas cosas lo tienen los católicos, ¿no? Ni obediencia, ni pobreza, ni castidad. ¿No es cierto? Este señor ha dicho que hay que matar a lesbianas, que si encuentran a 2 lesbianas hay que asesinarlas. Eso se llama lenguaje de odio. Y está prohibido. Pero es que está prohibido en nuestro Código Penal. Tienes el Código Penal a la mano. Y tengo el Código Penal en mi mano, ¿ya? Y el artículo es el, si me ayuda mi ayudante, 323, ¿no? ¿Qué? ¿3 qué? Sí. 323 o 232. Espérate, un ratito vamos a buscar acá, porque quiero buscarlo con claridad para que ustedes lo lean. Ha sido modificado... 323 o 232. Sí, ha sido modificado recientemente. La pena, porque la han agravado, ¿ya? Pero les voy a leer el tipo para que les quede claro que esto no se puede hacer. Acá está, capítulo 4, discriminación. Y leo, Código Penal, el que por sí o mediante terceros discrimina a una o más personas o grupo de personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole, ya, o condición económica con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 3, con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 180 días. Si la gente es funcionario o servidor público, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4. La misma pena de libertad se impondrá a la discriminación si la discriminación se ha materializado mediante actos de violencia física o mental. Esto es terrible. Esta pena se ha agravado. Hace 6 meses, en enero, ¿no? En enero ha tenido una modificación y es más grave ahora. Ya creo que ya está en 6 años. Entonces, se ha endurecido. Se ha endurecido, claro. ¿Ya? Entonces, tú no puedes decir que ser homosexual es algo espantoso, es algo terrible, porque en la sociedad peruana hay homosexuales, seres humanos, que la Iglesia Católica pide que acojamos y tratemos con respeto y delicadeza. Yo no me puedo sentir más identificada que con el mensaje de mi iglesia, que es un mensaje de amor, como empecé. El amor todo lo aguanta y todo lo perdona. Y yo estoy segura que Dios ama a todas sus criaturas, porque a todas las creó para que sean iguales. ¿No es cierto? Si nos creó Dios, si creemos eso, y somos parte de su creación, yo no creo que haya creado a gente imperfecta, ¿no es cierto? Las ha creado, como dice aquí claramente el catecismo, con una atracción sexual exclusiva predominante a personas del mismo sexo. Eso existe.
O sea, esa gente no está desaparecida, esa gente existe. Entonces, si tenemos personas que reconocemos que tienen una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo, no podemos estar insultando a quien es homosexual. Y esta marcha del sábado era para insultar a homosexuales. Esa era su primera misión. La segunda era insultar al gobierno, acusándolos de hacer algo que no se va a hacer y que es una mentira. La mentira es un pecado muy grave. Tú no te puedes decir cristiano y ser un mentiroso. Ahí está el 8º mandamiento que también te reclama. Eso se llama falso testimonio. Las personas que han ido ahí no han leído las 116 páginas del currículo nacional. No hay nada en el currículo nacional que diga que van a homosexualizar a tu hijo o van a homosexualizar a tu hija. Ni que los van a llevar a una orgía, ¿no es cierto? Ni que van a tener sexo a los 6 años, ni tonterías como las que he leído. Lo que dice es absolutamente cierto. A ver, vamos a hacer la explicación para que ustedes entiendan desde un punto de vista un poquito más académico. Nacemos con un sexo, hombre y mujer. El niñito nace y el doctor apunta hombre, le mira el pipí, hombre, no tiene pipí, mujer, vagina, ya, perfecto, mujer. Pero yo cuando nazco, o usted cuando nace que me está escuchando, no sabe que la falda la tienen las mujeres y los pantalones los tienen los hombres. Lo aprende. ¿Lo aprende dónde? En su sociedad. Hace 100 años las mujeres no usaban pantalones en el Perú. Hoy día sí usan pantalones en el Perú. ¿Qué cambió? Hubo un cambio cultural. ¿Dejamos de ser mujeres? No dejamos de ser mujeres. Hubo un cambio cultural. Entonces, los comportamientos que se asignan culturalmente a hombres y mujeres, eso se llama género. O sea, yo visto de una manera, me peino de una manera, tengo el pelo más largo, ¿no es cierto? Me pinto las uñas, hago cosas femeninas porque así las he aprendido, ¿no es cierto? Por razones de género. Ese es mi género. ¿No sé? Mañana de repente deciden, no sé, culturalmente que los hombres usen falda como en Escocia y van a estar muy agradecidos porque van a estar bien ventilados. Deberían, ¿ah? Y las mujeres van a dejar de, no sé, usar pantalones o usar sostén o lo que fuera. Es cultural. Hay un aprendizaje cultural. Los niños no nacen diciendo, ya, yo soy hombre y todo es celeste, mamá. ¿Ah? El bebito recién nacido, mamá, vísteme celeste. ¿Ah? Ni tampoco saben que el rosado es para las mujeres. Es cultural, eso se aprende. Y es innegable que es así. Y eso es lo único que dice el currículum. El currículum nacional dice que los niños aprenden culturalmente a identificarse sexualmente. Y eso es parte del proceso educativo. Ahora, ¿qué pasa con un niño que muy temprano tiene, como dice el catecismo, una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas de su mismo sexo? Eso se llama orientación sexual. Puede ser una persona que nace como hombre, que su género es masculino y que tiene una orientación sexual hacia las personas de su mismo sexo. Y no la puede evitar porque es una atracción muy arraigada, como dicen acá en el catecismo. Es una atracción muy arraigada. No la puedes quitar. Es una profunda atracción sexual. No la puedes evitar. ¿Ok? Eso es algo que tienen que entender. Es como tener el pelo rubio, los ojos azules, ser chato, ser alto. Viene contigo. Es parte de tu carga. No te la han enseñado. Eso no se enseña. Es una pulsión interna tuya, que es la misma pulsión que tiene un varón, sintiéndose atraído por una chica, o una chica por un varón. Es la misma pulsión sexual. Solamente que esa pulsión sexual que nadie te enseña, sino que viene contigo como parte de la sobrevivencia de la especie, en este caso, el de los homosexuales, viene en una minoría, aunque dice el catecismo, una considerable cantidad de personas, ¿no es cierto? Estas personas, ¿no es cierto?, se sienten atraídas entre sí. Hay otras variaciones también. Hay personas que son transgénero, es decir, no son homosexuales necesariamente, sino que su prioridad es ser del otro género. Es decir, sienten una atracción tal, por ejemplo, nací hombre, siento una atracción tal por ser mujer, y dentro de mí creo que hay una mujer.
Entonces me visto de mujer, me peino como mujer, actúo como mujer, y efectivamente mi conducta es biológicamente, si ustedes quieren, homosexual, porque me siento atraída por gente de mi mismo sexo, pero quiero ser mujer. Esas personas en el Perú son más marginadas todavía, es una minoría. Por eso los colectivos son de lesbianas, gays, antes no usaba esa palabra, transexuales, bisexuales, ¿no es cierto? Y ahora se han añadido queers, que ya otro día les explico. Pero lo cierto es que esa es una realidad. Estos seres humanos tienen DNI, tributan, trabajan, están en el Perú y no pueden ser discriminados de acuerdo a la ley peruana y al Código Penal. Y 2, la Constitución del Perú dice que todos somos iguales. Entonces, tú no puedes tener un cartel que diga no a la igualdad de género, porque eso es inconstitucional. La libertad de culto se otorgó en 1915 en el Perú. Está como para repensarla. Mejor nos quedamos los católicos nomás. Qué barbaridad, yo sé. Pero es verdad, pues. O sea, la profesión de una fe no puede ir contra el orden público. Eso está en el Código Civil, me parece. Y en la Ley de Libertad de Culto. No puedes ir contra el orden público. Vamos a ir a la pausa, pero imagínate tú que tienes una religión donde te puedes casar con 4 mujeres y quieres que te inscriban tus 4 matrimonios en el Perú. No se puede. En Pakistán seguramente se puede, acá no. Los musulmanes tienen esa costumbre, acá no se puede. Entonces, el orden público te marca finalmente qué es lo que puedes y no puedes hacer. Lo que se hizo el sábado es inconstitucional, delictivo e ilegal. Y lo acabo de fundamentar, creo que con bastante claridad. Pausa y volvemos. Hacemos una pausa, amigos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Se acaban las vacaciones y no hemos salido de Lima. ¡Atención! ¡Nos vamos a Sayán! Este próximo sábado 18 de marzo, donde conoceremos el Museo Municipal Generalísimo Don José de San Martín. Visitaremos la Gruta Virgen de Fátima y su cálida Plaza de Armas. Además, degustaremos de su exquisita gastronomía, su variedad de dulces, entre otras delicias. Y participaremos de la Eucaristía en la Parroquia San Jerónimo, patrón del pueblo. Recorreremos el malecón de la ciudad y su mirador. No te quedes en casa. Informes y reservaciones al 427-6793. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Anuncie en Radio Santa Rosa sus avisos comunitarios como aniversarios, misas, encuentros, retiros, jornadas, congresos, seminarios, foros y todo lo que su institución haya planificado. Estamos en Girón Camaná 170 Lima, teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Cuaresma, camino a la Pascua. La Cuaresma es el tiempo litúrgico que nos invita a la conversión, para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. La Cuaresma dura 40 días, comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa luto y penitencia. Es un tiempo de oración, limosna y penitencia en preparación a vivir el misterio pascual. Cuaresma, camino a la Pascua. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Amigos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV Cusco. Y también estamos al aire con nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo y en directo a esta hora, Rosa María. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a recibir llamadas del público. Después viene Daniel Vera para hablar de varios temas de investigación que tenemos que tratar también hoy día. El gobierno está en serísimo peligro, luego que el procurador Amado Benco denunciara, nos enteramos el sábado, al señor ministro Vizcarra. De eso tenemos que hablar también, porque esto es un programa político, pero también es un programa en una radio católica, y yo quería explicarles a ustedes, a los católicos, qué dice la Biblia, el Evangelio, qué dice el catecismo, que a veces no se lee, no se conoce, es largo, pero hay que conocerlo, y qué dice el Código Penal y la Constitución. Con esos 4 documentos creo que ustedes pueden entender bien cuál es la posición de un católico. Sé que en algunos lugares del Perú y en Lima participaron católicos en esta marcha, creo que los confundieron y también confundieron a algunos sacerdotes. El objetivo de esta marcha era político, era ganar presencia política en el Perú a través de la mentira y deslegitimar el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, acusándolo de una conducta que es absolutamente falsa y contraria a la forma en la que se debe tratar el tema en el Perú, en el catecismo por lo menos católico. Vamos con las llamadas. ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Le habla la señora María de San Borja, su fiel oyente. Sobre lo del género, mire, yo soy católica, yo soy una profesora cesante, tengo hijos. Y sobre el género, vamos a hablar del común de la gente. El género es masculino y femenino. Igualdad de género, hombre y mujer, en algunos aspectos, como usted dice, en los códigos civil y todo, hay igualdades en algunos aspectos. Pero tanto hasta en los animales hay hembra y macho. Entonces, tendría que explicarse de otra manera para que la población entienda, porque si se habla de género, solo conocemos 2 géneros. Claro. Ahora, vamos a hacer un poquito... También, ¿sabe qué? Sobre el escándalo. Todo se puede permitir, todo se puede respetar, pero el escándalo no. Gracias. Estamos absolutamente de acuerdo. Mire, escándalo se hace cuando se dice que a un homosexual hay que matarlo. Eso es escándalo. Eso lo está haciendo un pastor diciéndole a sus fieles que a un homosexual hay que matarlo. Es instigación al asesinato. Es un escándalo. Yo no veo los escándalos de los homosexuales que tanto preocupan a algunas personas. Veo a profesionales que van a sus centros de trabajo, que tributan, que dan empleo, exactamente igual que cualquier persona. Y que lo único que quieren es un reconocimiento a sus derechos. Y estoy hablando de gente adulta, no de niños. Y en la escuela lo único que hay es acoso escolar a niños que son diferentes. Al niño que es un poquito amanerado, le pega toda la promoción. Con, lo cierto, la aceptación del director o los profesores que miran para otro lado. Eso es lo que el currículum quiere parar. Que a ningún niño se le golpee en la escuela o se le discrimine por ser diferente, ser un poquito distinto a los demás. O que ninguna niña tenga que escuchar cosas como: no, hijita, tú no puedes ser médico, tú sirves para enfermera no más. O tú no debes estudiar matemáticas porque eso es para los que quieren ser ingenieros. Y tú nunca vas a ser ingeniera, hijita, porque eres mujer. Niños y niñas tienen igualdad de oportunidades educativas. Así tiene que ser. Es la única forma que un país avance. Entonces, creo que es muy importante que se entienda eso. Género, cuando éramos niños, ¿se acuerdan? Género y número, ¿no es cierto? Cuando estudiábamos gramática, claro. ¿No es cierto? Género y número, efectivamente la palabra género viene de eso. Pero se distingue de sexo, ¿por qué? De nuevo explico. Sexo es el biológico. Género es la apreciación cultural que tenemos de nosotros mismos. Y también es femenino y masculino. Oyente, aló, buenos días. Aló, muy buenos días, señora Rosa Palacios. ¿Cómo está? Quería intervenir porque, mire, yo no sé por qué el catecismo católico lo han cambiado tanto. Yo soy 30 años y he estudiado el catecismo donde no indicaban eso. La persona se va a creer en forma natural. En primero están las leyes de Dios, después las leyes naturales y después las leyes civiles y las leyes de... Le he leído en el mismo orden. Le he leído la Biblia primero, el catecismo después y las leyes peruanas. El hombre ha variado todo.
las preferencias no sé, el antiguo catecismo no se hablaba de... No, señor, sí se hablaba de eso. Yo le agradezco la llamada, no es que el catecismo haya cambiado. Cuando usted hicieron la catequesis de niño, probablemente este tema no se tocó siquiera, porque no nos enseñaban sobre temas de homosexualidad. Como es una situación de excepción en una sociedad como la nuestra, y es una situación oculta, a ningún niño, por lo menos a mí cuando me hicieron la catequesis de niña, no me enseñaron, ni siquiera me enseñaron qué era fornicar, porque no sabían muy bien qué entendíamos por la palabra, ¿no? Y hay el famoso chiste de la niña que va a confesar si es el padre, he fornicado, y tenía 8 años. Y el padre helado, ¿no? ¿Qué has hecho qué? He fornicado. Bueno, explícame qué es fornicar. Bueno, le saqué la lengua a mi abuelita. Entonces, no se enseña la parte sexual del catecismo a niños, justamente como dice la Biblia, para no escandalizarlos. Si nada saben del tema, cuando preguntan, sí, hay que explicarles, ¿no? Y ya van preguntando y si tienes que hacer toda la explicación. ¿Qué es lo que dice la Iglesia sobre esto? Bueno, dice que las relaciones sexuales están reservadas para el matrimonio y que tienes que posponer tu sexualidad. No es que no la tengas, vas a ser una chica o un chico, tienes tu sexualidad, pero que no debes usarla hasta determinado momento y en determinadas circunstancias. Tenemos otro oyente. ¿Aló? Sí, buenos días, Rosita de los Olivos. ¿Cómo está? Bueno, la marcha de estos movimientos parecido a lo de los movimientos extremistas talibanes, me deja poco perplejo, ¿no? Ellos reclaman que la educación sea una exclusividad de la familia. Y las cifras, las estadísticas, los indicadores de violencia familiar en este país me indica que su eficiencia en cuanto a educar a la familia es un desastre. Hay los índices de feminicidio, creo que a nivel regional estamos en los primeros lugares. Sí, ¿qué han hecho estas iglesias para poder revertir esto? Y finalmente solidarizarme con el periodista de Canal 4 que ha sido agredido por Castro Mendy. Y creo que al final la verdad triunfa sobre la mentira. Gracias. No, le agradezco. Miren, el amor, ¿no es cierto?, tiene que triunfar sobre el odio, ¿ya? Han habido expresiones de mi colega Philip Butters terribles, que fueron recogidas en Perú 21, terribles, metiéndose con los hijos del ministro Zavala, metiéndose con los hijos de René Gastulumendi, metiéndose con los hijos de la ministra de Justicia, y metiéndose incluso con la hija del presidente, ¿no es cierto? Diciendo que todos hagan orgías, transexuales, y eso es un lenguaje verbal violento, obsceno, que no debe ser permitido y que tenemos que condenar. Yo no condeno a la persona, pero sí condeno su conducta. El lenguaje obsceno no puede estar permitido entre nosotros, y menos en horario de protección al menor como es este. Por lo tanto, no voy a repetir lo que ha dicho Philip Butters, porque pueden haber niños oyéndonos. Entonces, no se puede, es horario de protección del menor. Está en la ley de radio y televisión. De 6 de la mañana a 10 de la noche no se dicen obscenidades en la radio. Y lo que ha dicho él, que creo que lo he dicho en la marcha, yo he preguntado si lo he dicho en la radio, es una obscenidad asquerosa, de verdad. Esa no es una forma de defender una posición. Ahora, yo sí creo que detrás de estos extremismos y fundamentalismos, y hay de mi parte mucha preocupación, porque así empiezan lamentablemente situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia engendra violencia. Entonces, quien agrede recibe una respuesta a esa agresión y luego entras en un ciclo de violencia. Yo creo que los católicos que tienen su marcha por la vida el 25 de marzo no deben caer en esta provocación, no deben juntarse con estos grupos que además son repudiados por otros grupos evangélicos. Estamos hablando, en este caso, según la información de Ojo Público, de 4 grupos. Vamos con otro oyente. ¿Aló? ¿Aló, buenos días? Buenos días, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, Rosa María. Buenos días, señor Ismael. Yo quería llevar la mirada de todo este tema. Apoyo todo lo que has comentado, Rosa María. Conozco esos párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero yo lo que veo en realidad es que, por más que lo explique la gente que está tan dogmatizada, simplemente no va a querer entenderlo. Eso por un lado. Por otro, hay muchas personas que están ahí que ni siquiera saben por qué lo llevan. Y tratan de defender a duras penas una posición
no necesariamente conocen. Pero yo quiero llevar la mirada hacia un punto, y es que al final lo que se ha logrado con todo esto es que las posiciones religiosas en general estén consideradas en una discusión de derechos y de legislación, y no creo que eso sea correcto para el tema legislativo en el país, ¿no? Yo no tengo que considerar las profesiones de fe de las personas, sino lo que es mejor para toda la sociedad y para el bien común. Así es. Muchísimas gracias. La profesión de fe en el Perú es libre, eso se llama libertad de culto. Y está bien que sea así, y hay que defenderlo, ¿no es cierto? Pero la libertad de culto, reitero, no se puede practicar contra el orden público. Todo derecho constitucional tiene un límite, es decir, la libertad de expresión tiene límites. Yo no puedo difamar, yo no puedo decir mentiras. Tus derechos terminan donde comienzan. Sí, ese nos enseñan desde chiquitos, ¿no es cierto? Así es. Antes de irnos a la pausa, está ya Daniel Llovera con nosotros, un hombre que ha trabajado mucho esta semana, porque ha estado en Olmos, ha hecho 1000 cosas, pero nos va a contar, vamos a conversar un poco sobre sus últimas investigaciones. Y Ojo Público, tú tienes correcto, ahí, sí, identifica a todos los pastores y sus bienes, porque no son pobres, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Una lista del poderoso reino de los evangélicos y sus prósperos operadores en la tierra. Y ese es el título que publica este artículo de Ojo Público, donde se menciona al que ya habíamos referido antes, al señor Rodolfo González Cruz, líder del movimiento misionero mundial del Perú, y que estarían detrás de este tipo de movilizaciones. Detrás no, delante. Delante. Van por delante. Y no es lo único. Hay otras iglesias más, si puedes leer los nombres, por favor. Déjame ver, por favor. Sí, en realidad son células evangélicas, ¿correcto? Alianza para el Progreso, bueno, ese es un partido político. La Alianza Cristiana y Misionera, ACIM, el Movimiento Misionero Mundial, el otro es las Asambleas de Dios, entre otras. Claro, pero básicamente el pastor Rosas y su hijo, ¿no es cierto?, que han hecho de esto un business, además, este pastor cubano, que González, que lo van a tener que, ya lo está investigando la Fiscalía. Yo desde el viernes llamaba a la Fiscalía. Yo no entiendo dónde estuvo la Fiscalía el viernes. Lo que ha habido es un acto de discriminación público y notorio, no un acto, digamos, curioso, para añadir, que Castañeda del Ocio, la municipalidad, sacó un comunicado diciendo que la marcha no tiene permiso para reunirse en la Plaza San Martín. Lo pusieron en Twitter, en medio de la marcha. Cuando Castañeda del Ocio ha ido él, imagínense quién, ¿no? Una persona que supuestamente detesta a los homosexuales. Bien raro, ¿no? En el caso de él me parece bien raro, pero en fin, a firmar su papelito con no te metas con mis hijos. No te pases, pues, ¿ya? Nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Se acaban las vacaciones y no hemos salido de Lima. ¡Atención! ¡Nos vamos a Sayán! Este próximo sábado 18 de marzo, donde conoceremos el Museo Municipal Generalísimo Don José de San Martín. Visitaremos la Gruta Virgen de Fátima y su cálida Plaza de Armas. Además, degustaremos de su exquisita gastronomía, su variedad de dulces, entre otras delicias. Y participaremos de la Eucaristía en la Parroquia San Jerónimo, patrón del pueblo. Recorreremos el malecón de la ciudad y su mirador. No te quedes en casa. Informes y reservaciones al 427-6793. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Forjando peruanidad en defensa y difusión de la cultura nacional auténticamente peruanista. Se transmite en diferentes plataformas de comunicación. Forjando peruanidad con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez. Difunde noticias, comentarios, temas de actualidad y la mejor música peruana de todas las épocas. Forjando peruanidad. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa desde Lima, Perú. Comienza tu palabra en la justicia. Se escucha y en la isla la verdad.
desciende fuego por el Amazonas, tus frailes pisan tierra tropical. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. Por la señal de la cruz llegó el perdón a la tierra. Es tiempo de cambiar. Un gesto de reconciliación para encontrar a Dios. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 42 minutos, amigos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos en nuestros estudios con el periodista Daniel Llovera. Bueno, acá estamos para comentar un poco lo que está pasando y también un poco el trabajo de Daniel, que ha estado en muchos sitios estos fines de semana, pero la semana anterior, y eso es lo que nos gustaba, publicó ya en Canal 4 a nivel nacional una historia sobre la familia Fujimori que habíamos trabajado juntos. Bueno, en realidad él había trabajado, yo la había publicado nada más en mi blog y en La República. Es una historia que, digamos, parece no tener continuación. O sea, Daniel la saca y ahí queda, Daniel la saca y ahí queda, ¿no? Y es los extrañísimos movimientos de dinero que manejan los Fujimori para la empresa Limasa, y estas constituciones de empresas en 1 o 2 años, una tras otra. La operación la hace Miki Torres, el abogado que hoy es presidente de la Comisión de Constitución, que podría explicar y no lo ha hecho porque por secreto profesional no quiere contar qué fue lo que pasó, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que los Fujimori comienzan a recibir dinero de una empresa japonesa, ¿no es cierto?, para un almacén en el Perú, lo cual ya hace más raro todo el cuento. Y en este reportaje sí se pudo obtener el video en el cual Kenji y Hiro son pues aplaudidos por toda la comunidad japonesa en Japón, de esta empresa Sanyo, una empresa internacional que no tenía ningún negocio en Sudamérica y que decide ponerle plata, $1.200.000 a la empresa de Kenji Fujimori. En medio de la campaña, además, en medio de la campaña de su hermana. Más raro no puede ser. Muy bien. Daniel Llovera, ¿por qué te buscas estos pleitos? Buenos días, es un gusto, un privilegio estar aquí otra vez. Bueno, este es un tema sin duda importante, interesante desde todo punto de vista periodístico, porque nos permite hacernos preguntas primero, ¿no es cierto?, presentar algunos elementos. Estos son... estos están relacionados con el incremento patrimonial, incremento empresarial de los hijos de Alberto Fujimori, y a partir de allí hacernos preguntas acerca del procedimiento, del mecanismo de crecimiento, de las fórmulas de incremento, y entonces y también de la buena suerte que han tenido, porque en 5 años, desde su nacimiento empresarial hasta su internacionalización, por llamarlo de alguna forma, estas fórmulas se aplicaron reiteradamente, y entonces tenemos que en 5 años el crecimiento ha sido veloz, ha sido una cosa de mucho éxito, ¿no? De mucho emprendimiento. Bueno, de repente son pues muy afortunados, se nos cae el micro, llega a llover y los micros se caen acá. Claro, eso es una muestra de respeto, pues. Los micros se van al suelo. Pero de repente es envidia, como dijo Keiko Fujimori, investigan a mis hermanos, hasta a mi hermana Sachi, que no tiene nada. Sachi sí es propietaria también, ¿no? Es decir, lo que pasa es que lo que hace el fiscal de lavado de activos que abre esta investigación es incluir los dos casos: Limasa, el del almacén Limasa, que es el principal, el de la coca, y el del almacén Alinsa. Alinsa es, digamos, el almacén conectado, el almacén hermano de Limasa,
que está ubicado en Villa El Salvador. Es este almacén medio raro que fue abierto y al año siguiente cerrado. Y abandonado. ¿No? Y abandonado, exacto. Era un terreno alquilado y lo abandonaron. Y lo abandonaron. Ahí hubo de por medio una denuncia por supuesta estafa de la persona que había construido ese almacén, etcétera. Pero el tema es que incorporan a la señora Sachi Fujimori no por Alinsa, sino por Limasa, porque ella es apoderada de una de las empresas socias de Limasa. Y el esposo de la señora Sachi, el alemán Mark Kenning, es socio en Alinsa. Por eso es. Claro. Todo esto está, señores, en registros públicos, o sea, tienen que registrarlo de alguna manera, y la información está en registros públicos de todas las constituciones de estas empresas, donde saltan unos y otros y uno no entiende al final qué cosa está pasando. ¿Qué perspectiva tiene este proceso en fiscalía? Poca. La resolución fiscal, la que abre investigación, en realidad responde a un hecho concreto, digámoslo, así. Y lo cuento de esta forma. La primera vez el año pasado que una fiscal toma este caso después de las publicaciones, lo archiva. La Procuraduría de Lavado de Dinero, de Lavado de Activos, la procuradora Janet Briones, apela esa decisión. Esto se va a instancia superior y la instancia superior recién ha ordenado a la Fiscalía de Lavado que abra, y por eso es que este fiscal, Eduardo Cueva, ha abierto. Claro, entonces esto es una noticia vieja, ellos ya sabían lo que se venían. Exacto. No es que esta semana han decidido investigar a mis hermanos. No. Porque además estas son publicaciones de mayo y junio del año pasado, claro. En principio luego han continuado, y la apelación de la Procuraduría de Lavado de Dinero es también del año pasado. Claro. Y entonces aquí no hay nada sórdido de para bajarse a Keiko Fujimori. No, para tapar Odebrecht. Sí, para tapar Odebrecht. Odebrecht pues es intapable, ¿te das cuenta? En absoluto. En mayo, ni Edmundo Cruz, ni yo, ni Jorge Weston sabíamos que esto de Odebrecht iba a desencadenar lo que estamos viendo actualmente. Claro. Era una investigación totalmente legítima. No la publicamos en la campaña, no la publicamos después de la elección. Claro. O sea, como para Ahora, ayer justamente has hecho un reportaje sobre lo que está pasando en Olmos y lo que está pasando en el Alto Piura, con obras que fueron concesionadas a Odebrecht y a Camargo Correa. Exacto. ¿Ya? Y la verdad es que el reportaje es espantoso. La otra cara de Olmos, o sea, ¿qué pasó con la gente que vivía ahí? Exacto. Y la gente que vive ahí ha quedado muy castigada por la obra. Y lo de Alto Piura es un escándalo. Exacto. ¿No? Lo de Alto Piura lo que has encontrado es, se han gastado, no te miento, creo que más de 400 millones de soles. Ya casi 500. Casi 500, millones de soles. Y no hay nada. Como decía Augusto Ferrando, no tiene nada. No pasa nada. O sea, tienen que desviar un río, ¿ya? Para hacer una irrigación, para ponerlo fácil. Entonces hay que hacer un canal y un túnel gigantesco. El túnel está a la mitad. No, ni siquiera a la mitad. No ha sido comenzado. En Alto Piura no ha sido comenzado. El pequeño orificio que hemos visto, a eso le llaman el camino de acceso al túnel. Eso es, digamos, el paso previo al túnel. Eso es todo lo que han hecho. Es todo lo que han hecho. Eso lo ha hecho Camargo Correa. Pero no solamente eso. Como han resuelto el contrato con Camargo Correa ha demandado al gobierno regional de Piura por 80 y tantos millones de soles. Y hay que pagarle. Porque el gobierno regional de Piura tenía que proveer el expediente técnico y nunca lo hizo. Ahora, lo que sí hay que decir, y lo dices tú también en la nota, es que el gobierno de Alan García firmó todo el tema del Alto Piura sin estudios de perfectibilidad, sin nada. ¡Pum! Lo firmaron y ya listo, háganse la obra. Y así no se hacen las cosas. Ahora, ya se gastaron 15 millones de soles en el estudio. Entonces tú dices, si ya tienen el estudio, ahora le han dado la obra a otra empresa que se llama Obra INSA. Pero, o sea, digamos, tú no puedes haber gastado esa cantidad de plata y no tener nada. O sea, yo con 500 millones de soles, Cholo, ¿qué te organizo? 1000 colegios, fácil. Exacto. 1000 colegios. 1000 colegios buenos, ¿ah? Los proyectos Olmos y Alto Piura son muy similares. Cada uno contiene un túnel para transportar agua del mismo río, Huancabamba, la misma caída de agua y el mismo sistema de irrigación, ¿no es cierto? Canales, etcétera. Entonces, en Lambayeque dicen, ¿por qué el presidente Alan García abrió el proyecto Alto Piura?
¿por qué lo hizo? Nos ha quitado fuerza. Claro, o sea, el río no es pues infinito. Exacto. ¿No? En Piura dicen, ¿por qué el presidente Toledo abrió el proyecto Olmos si el río es de Huancabamba? O sea, hay incluso eso, ¿no? Incluso eso. Ese problema. Ahora, el proyecto Olmos sí está irrigando. O sea, ese por lo menos está funcionando. ¿Ya? Con todos los problemas sociales que ha generado. Pero el proyecto Alto Piura no hay nada. No hay nada, pues. Entonces, eso yo creo que va a ser bien importante, comenzar a revisar los proyectos regionales donde Odebrecht y otras empresas como Camargo Correa y otras empresas brasileñas están metidas, porque ahí también ha habido estafas y también ha habido cutras, y ese es un chambón, porque es por todo el Perú. Ahí el tema es que no solamente cada obra tiene una historia de corrupción, sino también una historia social detrás, una historia de desplazamiento, de exclusión que hasta el momento no conocemos, ¿no? Ignoramos totalmente, a pesar de que pasaron hace 5 o 6 años, ¿no? Claro. 7, 8 años. Y ha estado completamente oculto y fuera. Ahora, sí es verdad que la gente de la zona se ha quejado siempre, ha escrito siempre, pero ha sido muy difícil que un periodismo de Lima vaya a investigar el tema. Sí se ha visto a nivel local, o sea, en Piura, y la prensa de Piura, la prensa de Chiclayo, sí ha tratado estos temas, hay que decirlo. Somos nosotros desde Lima los que no vemos esto, y se necesitaba pues un viaje y un dron. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, esta cobertura de obras de Odebrecht, de Camargo, quiere decir que no utilizamos, entre comillas, el caso Limaza para taparlo, porque ahí lo estamos tocando. Lo hemos venido tocando semana tras semana. Así es. Bueno, vamos a una pausa. Hay muchas personas que me están insultando, me parece estupendo, porque quiere decir que lo que he dicho es verdad. Y dos, sí, toda mi solidaridad con René Gastulimendi. Yo no me creo el cuento de que René fue a provocar a Philip Butters, y yo no me creo el cuento que ha contado hoy día en la mañana Philip Butters de que él estaba ahí paradito y lo vinieron a provocar. Hace mucho tiempo que Philip Butters le dice a muchos colegas míos, a los que yo estimo mermeleros, cuando él tiene clientes. O sea, él tiene una clientela que auspicia su programa. Porque Isa Motos, y él lo decía públicamente, era su cliente. Entonces era un periodista con clientes, ¿no? No puede acusar pues de mermelero a nadie, para empezar. Insulta todo el tiempo y cree que nadie le va a responder el insulto. Y lo único que hizo René Gastulimendi fue responderle los insultos. Y se armó efectivamente un incidente, y Canal 4 con toda razón ha respaldado a su periodista, como me parece debe ser. Y me siento yo también en la obligación de respaldarlo, porque es una persona íntegra, y conozco el trabajo de René, y nunca le ha faltado el respeto a nadie, y no tiene ningún derecho Philip Butters a meterse con los hijos de René Gastulimendi, pero de ninguna manera. Vamos a una pausa y volvemos. Volvemos, esto es A Pensar Más, por Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Se acaban las vacaciones y no hemos salido de Lima. ¡Atención! ¡Nos vamos a Sayán! Este próximo sábado 18 de marzo, donde conoceremos el Museo Municipal Generalísimo Don José de San Martín. Visitaremos la Gruta Virgen de Fátima y su cálida Plaza de Armas. Además, degustaremos de su exquisita gastronomía, su variedad de dulces, entre otras delicias. Y participaremos de la Eucaristía en la Parroquia San Jerónimo, patrón del pueblo. Recorreremos el malecón de la ciudad y su mirador. No te quedes en casa. Informes y reservaciones al 427-6793. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Cuaresma, camino a la Pascua. La Cuaresma es el tiempo litúrgico que nos invita a la conversión, para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. La Cuaresma dura 40 días, comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa luto y penitencia. Es un tiempo de oración, limosna y penitencia, en preparación a vivir el misterio pascual. Cuaresma, camino a la Pascua.
Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden, amigos, que este y todos los programas A Pensar Más con Rosa María Palacio se encuentran en nuestro canal de YouTube, Sodomco. Rosa María. Sí, y lo comentábamos con Daniel en la pausa, que la reacción a los reportajes sobre la familia Fujimori es muy extraña, aparte del trabajo de la Fiscalía, porque ni Miguel Torres, ni Kenji Fujimori, nadie responde. O sea, Keiko saca un videíto antes de que tú saques tu nota, y de ahí nadie responde. ¿No es extraño? Porque si tú hubieras publicado algo falso, te llamarían y dirían, no es así, esto es de otra manera. ¿Has tratado de hablar con Kenji Fujimori o con Miki Torres o con cualquiera de estos personajes? Sí, por supuesto, en los reportajes anteriores, haciendo llamadas, mandando mensajes por WhatsApp y por correo electrónico. Esta vez igual, llamadas, correos electrónicos, etcétera, pero nadie nos llama a decirnos, señor, usted está equivocado y le vamos a explicar por qué. Esto es así. No, hasta ahora nada. Nada. Es rarísimo, sí. Rarísimo. Y después del reportaje no han comentado, no han ofrecido ninguna entrevista en ese sentido, no han hecho ninguna conferencia de prensa. Solo el congresista Kenji Fujimori escribió un artículo en Expreso, sí, pero refiriéndose, pero de manera muy tangencial al tema, en el sentido de que ahora vienen por nosotros, ¿no? O sea, no vienen por ti, queremos saber qué pasó con esta verdad. O sea, pensemos dos cosas. Primero, son los hijos de Alberto Fujimori que está preso por corrupción, por crímenes de lesa humanidad y por corrupción. Dos, si Fujimori le pudo dar $15 millones a Montesinos y se los dio de su bolsillo, ¿no es cierto? Se presume, y llegó Aritomi con el dinero, se presume que hay más dinero en el Japón. Eso es lo que se presume. Por eso, una transferencia del dinero de una empresa japonesa al Perú es bien sospechosa. Y a una empresa con un capital de 100 soles y recién constituida. Claro, era para ese propósito. Apenas, sí. Entonces, era para ese propósito, pero recién constituida, exactamente. Pero igual ahí uno se formula la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sustento para que una empresa grande, enorme como Sankyo Corporation, transnacional, le preste a una empresa pequeñita? ¿Por qué no lo hizo directamente a Limasa? Claro. Lo hizo una empresa chiquitita para que después se capitalice al otro lado. Y después esa empresa chiquitita desaparece o es absorbida. Claro. Y el representante de Sanyo se reúne 3 horas con Alberto Fujimori en su celda a conversar. ¿De qué? Miren estas cosas, o sea, esto es bien raro y a mí me sorprende muchísimo que no estemos hablando de este tipo de corrupción. O sea, esto no puede tener todo el ropaje legal que lo ampare, porque sí, pues es legal. Desde que lo vimos la primera vez con Daniel, decíamos, esto es rarísimo, es un comportamiento extraño, pero legal es. Ahora, que llegue plata de Japón al Perú para una empresa de los Fujimori es rarísimo, habiendo la sospecha de que los Fujimori han disfrutado de bienes que no les correspondían. O sea, miren, Keiko Fujimori vivió en la casa de su tía prófugo de la justicia hasta que se dio cuenta que desde ahí no podía postular a la presidencia, pues se lo iban a decir todos los días. ¿Por qué tenía esa casa? ¿No? Y decía que se la estaba cuidando. O sea, ¿se la estaba cuidando o era de su papá? Y esa casa, ¿te acuerdas? Sí. Que sacamos el reportaje de dónde venía. Claro. ¿No? ¿Quién había sido el vendedor de esa casa? ¿No? Era una empresa vinculada a Treve Cintora, claro, una de las utilizadas, exacto, una de las utilizadas por Venero. Así es. Y por Montesinos para ocultar el dinero. Treve Cintora es una cuenta en Panamá muy importante, porque es como la cuenta madre donde se esconde bastante el dinero que luego se recupera. Quien manejaba esa cuenta, que era un traficante de armas, es el que le vende la casa a la señora Rosa Fujimori. Es rarísimo. Casa en la que después vive Keiko por muchos años. Y cuando le pregunta Magali Medina en una entrevista que se suponía era ligera, y esta casa, bueno, es de mi tía y se la estoy cuidando, bingo, ¿no? Salió toda la información. Se tuvo que mudar de ahí a un departamento, pero también, ¿de qué viven los Fujimori? O sea, no viven solamente de los suelditos del Congreso y de el diezmo que le pide a sus 72 congresistas, porque tienen un nivel de vida bastante más alto que eso. Entonces, los signos exteriores de riqueza son un asunto que tiene que investigarse en una investigación de lavado de activos, que es lo mismo que pedimos para Alan García. Bueno, ya no lo pedimos para Toledo porque ya Toledo está redondo, y hasta para Humala. O sea, todos tienen que responder por lo que ha pasado
y su relación con estas empresas extrañas, y en el caso de los Fujimori, no por Odebrecht, sino por las cosas que ellos están haciendo. Permíteme 2 segundos. Mira, el ex procurador anticorrupción Iván Montoya ha señalado que hay que ponerle mucha atención a esta investigación fiscal, porque la fiscalía, la policía no está preparada para analizar y para entender las operaciones de capitalización de deudas. Entonces hay que estar allí, ¿no? Hay que hacerle seguimiento. Sí, porque ese es uno de los problemas, José. O sea, por más buena voluntad que hay, si no tienes la capacitación, no hay la posibilidad de hacer una investigación correcta y llegar a las personas a la cárcel. Acá nos agradecen mucho a ti también por haber tocado el tema de Alto Piura. Muchas gracias. Mis paisanos no quieren más corrupción, me dicen. Sí, pues no, la verdad que no, nadie la quiere. Y sobre el tema final, quiero regresar de Philip Butters, que me piden que diga algo. Lo vuelvo a decir, la violencia no debe estar permitida en ningún medio de comunicación, ni la obscenidad. Y los pleitos personales de Philip Butters tienen que quedar en eso, en sus pleitos personales. Pero me dicen que ha perdido un importante auspiciador en Shure desde diciembre, ya no lo auspicia. Y también sé, por Marcos y Fuentes, que lo denunció y que lo obligaron a pagar una reparación civil de 25.000 soles, por llamarlo mermelero, y que no entiende por qué todas las personas que están ofendidas por Philip Butters no lo denuncian. Porque así obtendrán las reparaciones civiles que se merecen, y con un par de esas por mes se acaba el programa. Trend Topic número 1 en Twitter a esta hora: despidan a Butters. Es increíble, ¿ya? Pero claro, si tú, digamos, generas violencia, ¿no? Engendras violencia, recibes violencia, y eso es lo que ha pasado. Y como dijimos al principio, Dios es amor. Ninguna marcha, ¿no es cierto?, amparada en violencia puede terminar bien. Aunque algunos sacerdotes, ¿no es cierto?, tengan una pequeña confusión temporal, espero, sobre dónde tienen que estar parados. Nos vemos mañana. Mañana martes 7 de marzo estaremos nuevamente con ustedes desde las 8 de la mañana. Gracias a Daniel Llovera. Así es. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Se acaban las vacaciones y no hemos salido de Lima. ¡Atención! ¡Nos vamos a Sayán! Este próximo